Y hoy vamos a platicar con el periodista César Ernesto Hernández de la revista Espejo, que trabajan allá en Sinaloa, y precisamente porque Sinaloa ha sufrido una ola de violencia muy intensa en las últimas semanas y meses, vamos a platicar con César Ernesto, que trabaja allá, está en el campo, para que nos explique, para que nos cuente más, nos aclare cómo está realmente la situación, qué es lo que está pasando, cómo está en realidad Sinaloa y sobre todo si se está enfocada esta violencia en zonas urbanas, por ejemplo, Culiacán, Ujú. Mazatlán, o qué es lo que pasa en realidad ya en términos generales en todo el estado. Así que le damos la bienvenida a César Ernesto Hernández de la revista Espejo. Hola César, buenas tardes. Buenos días. No, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues gracias por la oportunidad para contar un poco de lo que estamos viviendo por acá por Sinaloa. Se habría, les cuento, ¿no? Pues desde el pasado, bueno, yo cuento, ¿no? El pasado 25 de julio sucedió una situación muy inesperada para todos los sinaloenses, que fue pues la captura de Ismael Mayo Zambada en territorio estadounidense. Y a raíz de ahí, pues hubo toda una serie de cuestionamientos entre la misma prensa y la ciudadanía en general sobre qué podría pasar a raíz de la captura de este llamado bien o mal capo de capos. Este, y pues sí, pasaron poco más de un mes y el 9 de septiembre se detonó un círculo, una espiral de violencia que al día de hoy pues sigue afectando a todo Sinaloa, especialmente Culiacán, pero también muy especialmente zonas rurales, no solamente las zonas urbanas, principalmente en Culiacán, repito, pero sí varias zonas rurales a las que, pues en primer lugar, no hay mucha prensa que esté cubriendo por las mismas situación de peligro que sucede allá y que nos mantiene como que un poco alejados de esas regiones, pero por lo que nos enteramos y por lo que ya vamos a saber, hay problemas más allá de la violencia en la zona urbana. Los enfrentamientos, y lo ha dicho la misma autoridad, pues ocurren a las afueras de la ciudad, lo dicen ellos, ¿no? Y es tan así que en Revista Espejo hemos iniciado un mapeo. Desde los primeros 10 días, a partir del 9 de septiembre, publicamos un primer mapa de la violencia, pero a 2 meses, 67 días que van, pues ya tenemos registradas una serie de hechos en los que te puedo platicar que se han registrado 421 asesinatos, 433 desapariciones, 77 ataques, 49 enfrentamientos, 23 heridos, muchos aseguramientos, bloqueos, incendios provocados e incluso se han detectado explosivos caseros y usos de drones, cosa que no habíamos visto antes en Culiacán y en Sinaloa, ¿no? Y afortunadamente estos explosivos caseros se han podido desactivar o no han explotado, pero es una situación que nos mantiene más allá de todo lo que se puede ver en ese mapa que nos hacen el favor de mostrar. eh, Culiacán ahorita sigue con miedo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tenemos que hacer vida, salimos a las calles a trabajar, las escuelas están en recuperación en cuanto al regreso a clases, porque hubo un periodo alrededor de mes y medio donde los padres pues no querían mandar a sus hijos a la escuela y ese fue un gran indicador del miedo y el pánico que se ha tenido en la ciudad y en las regiones de acá, ¿no? Y lo que te puedo contar ahorita es que a pesar de que durante el día se puede sentir una especie de normalidad en cuanto al flujo de personas y actividad, durante la tarde, a partir de que oscurece, te puedo hablar de 7 de la tarde, que ya es oscuro por acá, y los fines de semana están muy solos, los negocios y los supermercados, incluso algunos cierran temprano todavía, a las 8 de la noche ya están cerrando, algunos bares también, y los fines de semana, pues las zonas comerciales o de paseo se ven despejadas, ¿no? Hay muy poca afluencia de personas por las tardes. Eso es como una afectación aquí en la ciudad, que a pesar de que los hechos de violencia de alto impacto han dejado de ocurrir en la zona urbana de Culiacán, sí a las salidas y a las afueras y en sindicaturas se sigue dando muchos hechos de violencia que
que pues mantienen también con miedo a las personas de aquellas regiones, ¿no? Y que no porque no haya prensa o que vaya a reportar o que se dé a conocer mucha información sobre esa zona significa que no la estén sufriendo, ¿no? Hoy mismo, y bueno, a raíz de toda esta violencia, hace algunas semanas se da una conferencia diaria de seguridad de parte del gobierno del estado, lo da un funcionario de seguridad, un funcionario de gobierno y algún secretario también, información relacionada con toda la situación que estamos viviendo. Y hoy la secretaria de Bienestar, Marinés Pérez Corral, pues da cifras sobre desplazamiento, ¿no? Y señala que se han atendido 1,184 familias desplazadas en 104 localidades de Sinaloa, ¿no? Los principales municipios son Cozalá, Concordia, San Ignacio, Rosario, Elota, y Culiacán. Y la mayoría han sido en Cozalá y en Concordia, ¿no? En Concordia hay un registro de 573 familias y en Cozalá de 264. Los demás municipios son las menores, pero a estas se han desplazado algunas veces por miedo hacia las zonas urbanas como la capital de Mazatlán o de la sierra de aquella zona del municipio de San Ignacio, a comunidades también mazatlecas como Villa Unión. Y pues es una serie de necesidades que les plantea el gobierno a estas personas que tienen que ser atendidas, pues, pero que también es parte del dolor y el sufrimiento que se está generando con esta situación, ¿no? Sí. Pues eso es como que en lo general un resumen muy amplio de lo que tenemos ya 67 días viviendo acá en Sinaloa, y que la verdad en lo personal y en general la población hay una sensación de miedo, ¿no? Porque, bueno, de repente como que parece que la normalidad se empieza a recuperar y sucede algún hecho, algún enfrentamiento, algo muy llamativo o incluso al interior de la ciudad que hace que la confianza ganada se vuelva a perder y que nos mantienen a lo que algunos llaman como un culiacanazo extendido, ¿no? Y pues eso es algo de lo que les puedo contar y pues de lo que estamos viviendo acá en Sinaloa. En este sentido, el mapa que estábamos viendo en pantalla que mencionas, fueron armando en la revista Espejo, han ido armando a lo largo de estos 67 días. Si nos pudieras explicar, si pudieras explicarle un poco a la audiencia de dónde, cuáles son las fuentes del mapa, cómo es que ustedes lo construyen y también no sé si se pueda explicar un poco qué significan pues los iconitos para que también pues la gente lo vea como una herramienta para ver, entender qué es lo que está sucediendo allá en Sinaloa. Sí, mira, el mapa como te digo, una primera versión o un primer corte de la situación se dio exactamente 10 días después de aquel 9 de septiembre. Y a partir de ahí se ha hecho un trabajo de seguimiento a medios locales, pero también a los reportes oficiales, ¿no? Y creo que en un primer momento también hubo como la duda de que había muchos reportes que no hubo posibilidad de confirmar, porque durante la primera semana, incluso las primeras 2 semanas, las personas estaban encerradas en sus casas y la situación de violencia o el riesgo de la violencia nos mantenía incluso a muchos miembros de la prensa sin salir, sobre todo a las zonas rurales, ¿no? Y en ese momento sí se hizo un seguimiento a medio de hechos confirmados, ¿no? A partir de que gobierno y fiscalía empiezan a dar un registro diario de hechos confirmados, se toman esos y se toman en consideración solamente reportes oficiales, ¿no? Entonces estamos hablando que son reportes oficiales de hechos y cada simbolito tiene un significado diferente, pero te puedo decir, ahí puedes ver asesinatos, desapariciones, ataques, enfrentamientos, heridos, aseguramientos de vehículos y de armamento, incluso bloqueos, amenazas contra políticos, el desmantelamiento de bombas, incendios e incluso algunos procesos de desplazamiento que han detonado en algunas ocasiones que ya te comenté, ¿no? Entonces, sí, mira, ahí están mostrando y cada uno de estos iconos es como que el tipo de suceso que ha ocurrido, ¿no? Y como te digo, en el caso de los hechos delictivos, son hechos que están confirmados tanto por Secretaría de Seguridad Pública como por la Fiscalía General del Estado. Y en el caso por ejemplo, del tema de desapariciones forzadas, pues son reportes o fichas de búsqueda oficiales también emitidas por la Fiscalía. Entonces, para nosotros fue como muy importante el poder arrancar de inicio y dar seguimiento a un mapa como para que se dimensione, ¿no? Esto pues se ve muy impresionante, es como una fotografía de 2 meses de lo que ha pasado en Culiacán y de lo que ha pasado en Sinaloa también, y sí como que dejar muy claro que sí, el epicentro
es Culiacán, pero no dejar pasar o hacer hincapié en que en realidad las zonas rurales, las sindicaturas y otros municipios son de los más afectados en estos momentos por los enfrentamientos, los asesinatos y pues todos los procesos de violencia que están detonados a partir de esta guerra. Muy bien, César. Sí, justo el mapa deja muy claro que, pues sí, claro, Culiacán está lleno de los iconitos, pero no es solo Culiacán, es todo el estado a nivel global. Y en ese sentido, César, pues la gente se pregunta, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde están las autoridades? ¿Ustedes qué ven en ese sentido? Porque son 67 días, decías, un culiacanazo extendido. ¿Cómo ha respondido la autoridad, tanto local y federal? ¿Qué es lo que ustedes han visto a partir de esta explosión de violencia? Pues mira, ahí sí quisiera yo ser muy puntual en que la autoridad federal, pues lo que ha hecho sí es reforzar la seguridad, mandar mayor número de elementos. El último anuncio fue ayer, donde se envían 100 elementos de fuerzas especiales, y lo que ha dicho, que es quien más está en comunicación con medios, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, es que estos elementos les sirven para desfogar un poco tareas en zona rural y que ellos se puedan concentrar más en el interior de las ciudades y en los alrededores. Entonces, por lo que comenta diariamente tanto el secretario como subsecretario de Seguridad, se puede entender una estrategia donde pues, los militares están saliendo de estas zonas y a este tipo de eventos, claro, siempre en compañía de los 3 órdenes de gobierno, y hacen mucho hincapié en esto, pero que sí la llegada de más elementos federales, tanto de la Sedena como de la Guardia Nacional, es una manera en que se desfoga un poco la posibilidad de operación de las policías locales al interior de las ciudades, ¿no? Eso en cuanto al reforzamiento de la seguridad por parte de elementos federales, ¿no? En cuanto a la respuesta del Estado, ahí ya lo han dicho, incluso el gobernador hace varias semanas ya comentó cuando le preguntaron, ¿no? Y un líder también del ejército, creo que fue durante la marcha posterior al 15 de septiembre, si no mal recuerdo, pero se señaló que la violencia iba a acabar cuando los grupos criminales decidieran, ¿no? Y eso creo que deja como muy en claro que no sé, yo no veo que se esté pensando como en una estrategia de fondo, se entiende muy complicado también y se entiende que lo urgente y lo necesario es garantizar la seguridad de todas las personas, pero ahí se deja ver que considero yo que desde el gobierno se está viendo el fenómeno como un episodio de reacomodos entre grupos internos del crimen organizado, y que en este sentido la tarea es resguardar la seguridad mientras se da ese nuevo reacomodo, ¿no? Ya por el lado de las policías municipales, pues aquí en Culiacán fue muy sonado a mediados de septiembre, a finales, creo, en la semana del 20, cuando que los militares retiraron las armas a la policía municipal, y así se mantuvieron durante alrededor de un mes, al activar un proceso de revisión al permiso de armas y también al iniciar un proceso de evaluación de control y confianza para las policías municipales, ¿no? Y actualmente han sido 12 los policías municipales que se ha dicho que se han retirado del cargo por no tener las capacidades para dar el servicio de seguridad pública por una u otra circunstancia, ¿no? Entonces, pues en general es eso lo que te puedo decir de los 3 órdenes de gobierno, de las reacciones que han tenido, y de lo que yo creo que la visión del problema a partir de las declaraciones que se han dado, ¿no? Tanto el gobernador como otras autoridades en materia de seguridad. Muy bien, César. Oye, y en ese sentido, ¿ustedes ven en estos enfrentamientos, en estos choques del crimen organizado, ven afectaciones directas, ataques contra, digamos, civiles, por así decirlo, o gente que no está necesariamente involucrada? ¿Ven esa intensificación en la violencia? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Se están peleando 2 grupos? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Mira, se están peleando 2 grupos, efectivamente, ¿no? Pero en ese sentido y ante lo ocupado, podemos decir que están los cuerpos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, pues sí ha ocurrido, por ejemplo, un incremento de robo de autos, ha ocurrido un incremento en el robo o vandalización de negocios, y hubo un caso a inicios de semana donde se reportó también en una zona aquí en la ciudad, el levantón, la privación de la libertad y violación de una mujer que después abandonaron la misma zona. Entonces,
como que la percepción y también declaraciones de seguridad pública estatal han señalado que pues sí, que ante esta situación de violencia, otro tipo de criminales también salen a delinquir, ¿no? Y ven como mayor posibilidad de hacerlo con éxito. Entonces, en este sentido, Seguridad Pública Estatal, las autoridades, el secretario y subsecretario han hecho hincapié, ¿no?, en que en la medida en que regresen las policías municipales a Culiacán y que lleguen más fuerzas federales, va a estar más atendida también la zona urbana y sobre todo muy interesados ellos también en garantizar, por ejemplo, que se desarrollen eventos como ahorita el Buen Fin, que la gente salga a los centros comerciales, pero pues también estuvo mucho hincapié en garantizar la seguridad para que se desarrollara el palenque, ¿no? Y ya vimos que se tuvo que cancelar. Señalaron motivos económicos, pero pues previamente hubo un ataque directo a una de sus taquillas e incluso una manta ahí con amenazas directas al gobernador y su familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, lo que detona es muy claro que es un enfrentamiento entre facciones del crimen organizado, pero que todo este ambiente de violencia termina pues siendo caldo de cultivo para que se desarrollen otra serie de delitos que a lo mejor no tienen que ver, ¿no?, directamente con este conflicto. Una última pregunta de mi parte, César. Esta situación, como mencionabas al inicio, se siente miedo, está la población ahí en Culiacán, en general en otros poblados, en otras ciudades de Sinaloa, pero se siente esa percepción del miedo de salir y que apenas está retomando como el ritmo. Y cuando se retoma, ocurre otra cosa que baja la confianza que se iba ganando. En ese sentido, desde pues sí, de su trabajo en la revista Espejo, ¿cómo han documentado, cómo podrías compartirnos el impacto que tienen las personas este miedo? Niños, en las infancias, adolescentes y en personas pues adultas. ¿Cómo está afectando esta situación en Culiacán? Refiriéndose al tema pues de cómo te sientes, ¿no? El miedo, la incertidumbre que tengas. ¿Qué es lo que ustedes han visto? Pues mira, sí, como tú lo dices, ¿no? En este momento, y ha sido una reflexión bien interesante al interior de la redacción, y creo que como cada uno de los reporteros acá de Sinaloa y sobre todo de Culiacán, primero que nada, que es un panorama y un ambiente, y hablando como periodista, de que te hace cuestionarte qué es lo importante que tienes que contar ahorita, ¿no? O sea, yo no soy un reportero de temas de seguridad o de policíaca, ¿no? Pero evidentemente la situación nos supera a todos y lo que está esperando y necesita la ciudadanía es información clara, verificada sobre lo que está pasando para tomar decisiones, ¿no? Y un punto muy importante de la historia, pues sí son los sentires de las personas, ¿no? Cómo se sienten, qué han vivido y las experiencias que han pasado, ¿no? Y lo que te puedo decir es que ha habido algunos casos muy puntuales de personas inocentes que han sido asesinadas o víctimas del fuego cruzado, algunos muy sentidos por la ciudadanía que pues sí abonan como que a ese sentimiento de hartazgo y de desolación, ¿no? Han sido muchos los cuestionamientos también sobre algunos sectores sociales de que tiene la posibilidad de que, bueno, pues ya va siendo hora, incluso de que no la tiene, de salir de Sinaloa o incluso me ha tocado leer comentarios de gente que ya no vive en la ciudad y que recuerda lo que pasó, que hizo que ellos tuvieran que salir de la ciudad. Entonces sí hay como que un cierto sentimiento de desesperanza, pero como te digo, por momentos pues la vida sigue durante el día, la gente sale a trabajar, las escuelas están recuperando los niveles de asistencia, y sobre todo yo veo que los cuidados son durante la noche. Si uno hace sus cosas, trata de hacerlas durante horas del día o no muy tarde, y creo que es como el principal indicador a la fecha, ¿no? Que mientras los negocios sigan cerrando a las 8 de la noche, y tú veas los fines de semana solos, mientras que la gente empiece a los fines de semana a reunirse entre grupos de amigos más pequeños en casas, son indicadores como muy sensibles de cuál es la situación real de la psique colectiva de los culichis, ¿no? Que de entrada varios psicólogos, tanatólogos y criminalistas nos han comentado que hay de entrada un estrés postraumático colectivo en toda la población, ¿no?
Pues muchísimas gracias, César, te agradecemos el tiempo, esta entrevista y pues eso, muchas gracias por contarnos cómo está el panorama general allá, lo que se sigue viviendo y por compartirnos este mapa muy, pues que se puede utilizar como una herramienta, ¿no? Para también entender qué está pasando, qué es lo que pasa en Culiacán, en Sinaloa en general a partir del 9 de septiembre, pero que tiene como, digamos, inicio la detención de Ismael El Mayo Zambada. Entonces, pues te agradecemos muchísimo y pues... Sí, gracias. Estamos en contacto, César Ernesto, y que se solucionen pronto las cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá. Igual, muchas gracias por sus buenos deseos. Muchas gracias. Gracias, César Ernesto. Pues ahí estuvo César Ernesto Hernández de la revista Espejo.